Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes en este sábado y es emocionante ver a través de las redes, a través de YouTube, a través de Facebook, cuántas personas estamos conectados en el mismo momento para estudiar la palabra de Dios. Gente de diferentes partes, hermanos de diferentes partes del mundo saludan y realmente es emocionante saber de que estamos unidos a pesar de la distancia, saber de que tenemos el mismo propósito, que adoramos al mismo Dios. Y por eso les doy la bienvenida a todos y espero que hoy podamos disfrutar de la palabra de Dios. También es emocionante ver aquí hoy hay más gente, porque todavía la iglesia no está abierta oficialmente, pero no estamos limitando a aquel que quiera venir y adorar aquí en presencia, por supuesto, guardando las distancias, usando su máscara, teniendo la prudencia necesaria para los tiempos que estamos viviendo, pero somos más cada sábado aquí. Todavía vuelvo a repetir, no es la apertura oficial de la iglesia, las escuelas sabáticas todavía están por Zoom, las escuelas sabáticas de niños también, pero no queremos impedir que si alguien quiere venir a estar aquí en presencia, pueda hacerlo también. Así que es un gusto estar con todos ustedes, bienvenidos a todos, aunque no les puedo reconocer las caras porque todos están como bandidos con sus máscaras, pero es lindo poder estar todos juntos. Nosotros estamos en una campaña que se titula, una serie de predicaciones, Pongámonos de acuerdo. Y estamos analizando cuáles son los fundamentos de la vida cristiana, los fundamentos de la religión verdadera. Y hemos analizado hace 2 sermones que la religión verdadera, religión no es ir a una iglesia, religión no es participar de programas religiosos, sino que religión es tener una relación íntima con Dios a través de Jesucristo basada en su palabra. Eso es religión. Religión, queremos hacer verdadera religión, no queremos hacer esa falsa religión que está unida a instituciones religiosas, y eso no quiere decir que no necesitamos las instituciones religiosas, sino el gran problema es cuando ponemos a las instituciones religiosas por sobre Dios o nos relacionamos con Dios a través de las instituciones religiosas. No, Dios quiere ser amigo íntimo nuestro directamente. Quiere que en Jesús nosotros nos relacionemos con Él basados en su palabra. El sermón pasado nosotros vimos la creación del mundo y vimos el primer capítulo de Génesis y vimos que Dios transformó el desorden del mundo en un perfecto orden por medio de un proceso a través de su palabra. Y analizamos que de la misma manera nosotros podemos tener esa misma experiencia. Dios quiere ser nuestro creador, quiere ser nuestro recreador. Él quiere transformar el desorden de nuestra vida en un perfecto orden a través de su palabra. Y en su palabra nosotros vamos a encontrar la revelación de Él mismo para que nosotros entendamos cómo es la vida, cómo relacionarnos con Él. Y cuando nosotros empecemos a relacionarnos con Él de acuerdo a su palabra, Él va a empezar a hacer una obra de recreación en nuestra vida que todo vacío lo va a llenar de plenitud. Toda tiniebla la va a transformar en luz. Va a llegar un día que nuestra vida se va a transformar en un día de reposo, donde Dios constantemente va a estar en nuestra vida y vamos a llegar a la madurez espiritual, incluso antes de que Cristo venga. Ese es el plan de Dios, que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Pero hoy vamos a entrar a un tema que es uno de los temas más difíciles que el ser humano tiene que afrontar, y es el tema del dolor. ¿Por qué si Dios creó un mundo perfecto? ¿Por qué si Dios había puesto todo en el mundo para que el hombre sea feliz? Ahora nosotros vivimos en tanta infelicidad. ¿Por qué tenemos que afrontar tanto dolor si hay un Dios de amor que sabe el fin desde el principio? Y pareciera como que a este Dios se le escapó alguna cosa. Hoy vamos a estudiar ese tema y para eso les voy a pedir que abran las Biblias en el libro de Job. Hoy no vamos a tener el PowerPoint, el texto, pero según la tradición judía, el libro de Job es el primer libro que se escribió. Según la tradición judía lo escribió Moisés y fue escrito incluso antes que el Génesis. Y el libro de Job aborda el tema del dolor. Fíjense que para Dios, mejor dicho, para nosotros, es tan importante el tema del dolor que Dios, sabiendo esto, el primer libro de la Biblia que inspiró es un libro que habla acerca del dolor. Y alguien puede estar con expectativas porque puede ser que hoy
piense que vamos a encontrar una respuesta final al dolor. Y voy a pinchar tus expectativas, no vamos a encontrar una respuesta final al dolor en lo que hoy estudiemos, pero sí vamos a poder ampliar el cuadro y vamos a poder entender un poco más la vida. ¿Y cuál es la dinámica de esta vida donde está presente el dolor? Vamos a orar. Querido Señor, te pido que nos bendigas. Ilumina nuestra mente para entender tu palabra. Danos disposición a cruzar los horizontes de las cosas que ya conocemos para aquellas cosas que tú nos quieres revelar. Ayúdanos a conocerte mejor a ti. Y que hoy lo que aprendamos, Señor, pueda ser un fundamento en nuestra vida para entender quién eres tú, cuál es tu plan. Y tener paz y seguridad. Gracias, Señor, por contestar esta oración, porque lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Antes de empezar a estudiar el libro de Job, quiero hablarles un poquito de la Biblia, porque una de las cosas que muchas veces como cristianos no entendemos es a la Biblia, porque muchas veces nosotros pensamos que la Biblia es más grande que Dios. Y quiero decirte hoy claramente que la Biblia no es más grande que Dios. Dios es más grande que la Biblia. Dios es más grande que los profetas que escribieron la Biblia. Es más, los profetas que escribieron la Biblia fueron hombres, seres humanos, limitados como cada uno de nosotros. Y cuando Dios inspiró a estos hombres, les entregó un mensaje. Inspirar en la Biblia significa, la palabra inspirar significa soplar, significa que Dios transmitió un mensaje, eso es inspiración. Cuando Dios transmite el mensaje a los profetas, no quita las limitaciones naturales que los profetas tenían. Por lo tanto, los profetas cuando escribían la Biblia, lo escribían de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a lo que ellos entendían, de acuerdo a lo que ellos habían descubierto. Por supuesto, era un mensaje de Dios, pero ellos lo escribían de una manera limitada e imperfecta de acuerdo a su naturaleza. Yo lo ejemplifico esto como si cada profeta de la Biblia fuera un pintor. Dios le muestra una imagen y ellos pintan. Y ahora les voy a dar un ejemplo para que entendamos esto. Nosotros tenemos aquí, no me anda el clicker, hay que prenderlo esto. ¿Alguien sabe qué pasa con el clicker? Muy bien, aquí tenemos, ¿qué es esto? Si yo les pregunto a ustedes, esto es un dibujo. Y por este dibujo ustedes se dan cuenta que la persona que dibujó esto es una persona adulta o una persona pequeña. Es una persona pequeña. Ahora, ¿ustedes creen que esta persona pequeña dibujó perfectamente lo que está queriendo representar allí? ¿Lo dibujó perfectamente? No, creo que no lo dibujó perfectamente. Sin embargo, ustedes pueden notar a través de este dibujo, a pesar de que no sea perfecto, ustedes pueden notar que en este dibujo hay una mujer, ¿verdad? ¿Y cómo saben que hay una mujer? Porque este niño la dibujó con un triangulito. Ahora, ¿podríamos decir que las mujeres son un triángulo? No podemos decir eso. No podemos decir eso. Sin embargo, nosotros entendemos que a pesar de que hay un triángulo ahí, no podemos decir que el cuerpo de una mujer es un triángulo. Tenemos un varón allí, y a pesar de que no tiene pantalones, sabemos que es un varón. ¿Por qué? Porque no le hicieron el cuerpo como un triangulito. Tenemos árboles, tenemos nubes. Aquí hay un dibujo imperfecto, pero de alguna manera nos transmite una realidad y nosotros la podemos entender, a pesar de que el dibujo es imperfecto. Ahora les voy a mostrar otro dibujo. Este dibujo es un poquito más complicado. Es un poquito, quizás el que dibujó no dibuja tan bien, pero creo que a pesar de que no dibuja tan bien, nosotros podemos entender qué es lo que hay ahí. Fíjense, ahora vamos a tener que analizar un poquito más en este dibujo. Pero es muy interesante, a mí me resulta más apasionante analizar este dibujo que el otro. Porque ustedes allí encuentran aparentemente dos castillos, con dos árboles. Entre medio de los castillos hay un puente. En ese puente hay un barco con alguien allí que tiene la forma de vela, que no sé si es una persona o son las velas del barco. Y entonces, por el puente ¿qué pasan por el puente? Guerreros, soldados, aparentemente hay una guerra, ¿entendemos? Eso lo entendemos. En este castillo hay un pájaro y no sabemos qué hace el pájaro en ese castillo y hay una torre de un mirador que está mirando no para la batalla, que está mirando para otro lado. Ahora, tenemos un sol también. Tenemos nubes, ahora tenemos
allí en el medio algo que no entendemos, que no hay una referencia allí de algo que nunca hemos visto. No sé qué será eso. Ustedes pueden adivinar. En esa cosa que hay ahí en el aire hay dos personas, una en la cabeza de eso que no sabemos qué es y otra parado en el cuello. Pareciera ser como un dragón, o no sé si será una nave espacial, o qué es. Pero evidentemente es algo que transporta gente. Fíjense, por medio de este dibujo nosotros podemos entender ciertas cosas. Pero no podemos entender absolutamente todo y especialmente nos cuesta entender aquello que todavía nunca vimos. Como eso que aparece allí, que parece que fuera un dragón. Y después atrás de ese dragón parece que hay un pájaro que tampoco hemos visto nunca. Y bueno, tenemos que identificar eso. Ahora, ustedes aquí pueden encontrar otro dibujo y acá ya pueden ver que esta persona que dibujó es un adulto o es un niño. Acá es un adulto, se ve que es alguien que pinta mejor. Y por esto son rayas, pero así todo, a pesar de que no es perfecto el dibujo, podemos entender que hay un trineo, que hay alguien que está corriendo atrás del trineo y podemos sacar varias conclusiones. Después tenemos otro dibujo que ha hecho el mismo autor y parece que el que manejaba el trineo ahora está solo. Podemos ver, a pesar de que en ningún lado dice que hay nieve, podemos notar que hace frío en ese dibujo, podemos notar que hay neblina, que está en época de invierno y que esa persona está caminando al lado de un río. Fíjense, por esos sketches, por esos dibujos, nosotros podemos notar ciertas cosas de la realidad, pero no podemos decir que esto es la realidad. Bueno, lo mismo pasa con la Biblia. La Biblia nosotros tenemos diferentes profetas que tienen diferentes maneras de escribir, diferentes limitaciones, y algunos pintan mejor y otros pintan no tan bien. El propósito de la Biblia es mostrarnos quién es Dios, pero sin embargo, como los profetas están limitados, ellos no pueden pintar perfectamente bien algo que nunca vieron. Y por eso nosotros en la Biblia vamos a ir encontrando cada vez una revelación más grande de Dios. Y no podemos quedarnos con los primeros libros de la Biblia o con un solo libro de la Biblia, sino que tenemos que entrar en el diálogo de profetas para poder ir descubriendo la pintura más grande de Dios. Pero encontramos que la pintura más grande de Dios no la tiene ni Moisés, ni la tiene Zacarías, ni la tiene Isaías, sino que la pintura más grande de Dios está en los evangelios. Y entonces es a través de los evangelios que podemos entender a la Biblia. Es a través de la vida de Jesús que podemos entender al Dios de la Biblia, a ese Dios que los profetas del Antiguo Testamento describen imperfectamente por las limitaciones que tenían. Y por eso no nos podemos quedar con un versículo de la Biblia. Y ahora vamos a entender entonces el tema del dolor. Habiendo hecho esta introducción, vamos a ir al libro de Job. Y los invito a abrir Job capítulo 1, versículos 1 al 5. Dice así: había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le habían nacido 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era el hombre más importante de todos los orientales. Sus hijos celebraban banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que una vez pasados los días de turno, Job los hacía venir y los santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Esto mismo hacía cada vez. Aquí el libro de Job me introduce con la historia de un personaje, Job. Y Job dice que era un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios. La palabra perfecto en la Biblia no es como nosotros la entendemos. La palabra perfecto quiere decir íntegro. Una persona que no hablaba de una manera y decía otra. ¿No? Job no era como esas personas, por ejemplo, que venía el jefe y le decía, por ejemplo, viene y me dice: Joel, estoy muy contento con lo que estás haciendo. Y yo le digo al jefe: yo estoy contentísimo también con su liderazgo, con todo lo que usted está haciendo, pero se va el jefe y está mi compañero y le digo: este es un pesado que nadie lo aguanta. Así somos los seres humanos, no somos íntegros, somos falsos, somos hipócritas. No, Job era íntegro, eso quiere decir perfecto. Perfecto quiere decir que estaba creciendo continuamente, estaba queriendo cada día conocer mejor a Dios.
Temeroso de Dios quiere decir respetuoso de Dios, ponía a Dios en primer lugar, tenía una familia muy linda. Y no solamente eso, a pesar de ser temeroso de Dios, y esto es un mensaje que da la Biblia, Job era riquísimo. No solamente era rico, sino que era el más rico de todos los orientales. Esto nos quiere decir que la riqueza y Dios no necesariamente están en oposición. Yo puedo ser una persona riquísima y ser temeroso de Dios como lo era Job. No necesito ser malo para ser rico. Y no toda persona rica está lejos de Dios, porque a veces los pobres tienen eso. Muchas veces he visto, por ejemplo, pobres que están aparentemente muy contentos de su pobreza hasta que entra un rico a la iglesia y ahí automáticamente al rico le empiezan a tener rabia. Y muchas veces veo que los ricos también le tienen rabia a los pobres, porque según ellos no han triunfado como ellos triunfaron. No, esos no son ni pobres con Dios ni ricos con Dios. Ahora, Dios dice que entre las riquezas y Él no hay oposición. El problema es cuando yo pongo a las riquezas por sobre Él. Pero Job era el hombre más rico que existía aparentemente en el mundo oriental. Y dice que sus hijos hacían sus cumpleaños, los celebraban, los hijos varones parece que invitaban a las 3 hijas mujeres. Y Job estaba tan preocupado por la salud espiritual de sus hijos que cada vez que ellos hacían una fiesta, él hacía un culto familiar para que ellos se den cuenta que la vida no es solamente entretenimiento, sino que siempre hay que poner a Dios en primer lugar. Y les enseñaba a ellos lo que era el perdón, que el perdón viene a través de un sacrificio que no hacían ellos, sino que un sacrificio que hacía Dios. Y por eso hacía holocaustos. O sea, Job era un hombre recto, era un hombre que tenía una relación con Dios íntima, era un hombre que estaba en verdadera religión. Sin embargo, después encontramos el versículo 6, que la escena de la tierra pasa al cielo. Y dice el versículo 6, un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre ellos también estaba Satanás. Y entonces acá viene la gran pregunta. La escena pasa de la tierra al cielo y ahora comienza una escena que aparentemente no está conectada con la tierra, pero sí está conectada con la tierra. Lo que nos quiere mostrar la Biblia, y especialmente el libro de Job, es que lo que ocurre en el cielo impacta en la tierra y lo que ocurre en la tierra impacta en el cielo. Y entonces dice que en esta reunión estaban los hijos de Dios delante de Dios, entre los cuales estaba Satanás. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Y bueno, muchos eruditos tienen algunas conclusiones, algunas interpretaciones de esto. Muchos dicen que son ángeles. A mi criterio, estos hijos de Dios son seres creados de otros planetas. ¿Y por qué digo que son seres creados de otros planetas? Porque necesito entender por qué Satanás está entre medio de estas personas allí en el cielo. Porque si no entiendo por qué Satanás está allí, no voy a entender bien todo esto. Dios es un Dios creador, y si Dios es un Dios creador, Él no puede dejar de crear. Aparentemente, Dios está creando continuamente. Les hago una pregunta, ¿dónde está el cielo? ¿Dónde está el cielo? Y si le preguntamos a un niño, ¿dónde está el cielo? ¿Él qué va a decir? Está arriba. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabemos qué es arriba y abajo en el universo? En el universo no hay arriba y abajo. ¿Dónde está el cielo? Bueno, a mi criterio, el cielo está en el centro del universo. ¿Y por qué digo esto? Porque Dios, cuando crea, Dios transmite su carácter en sus obras y pareciera que Dios crea con un patrón. Y por ejemplo, nosotros vemos la parte más chiquita, podríamos decir, de la naturaleza es un átomo. Y si nosotros ahora podemos analizar lo que es un átomo, y un átomo tiene un núcleo, que es la fuerza, ¿y qué pasa alrededor del núcleo? Giran los protones y neutrones en órbita mantenidos por la fuerza que está en el centro, que es el núcleo. Esa misma estructura está con la Tierra y la Luna, o con los planetas y sus lunas. Vemos que las lunas giran en órbita alrededor de un planeta. El planeta es la fuerza que mantiene a la Luna o a las lunas girando alrededor de ellos. Lo mismo vemos con el sistema solar. Está el Sol, ¿y qué gira alrededor del sistema solar del Sol en órbitas? Los planetas, que se mantienen por la fuerza del Sol. Los científicos han descubierto que el sistema solar gira alrededor de algo.
han descubierto que la galaxia, nuestra galaxia, gira alrededor de algo. Por supuesto, ellos no saben qué, pero si toda la estructura del universo tiene el mismo patrón, quiere decir que entonces la galaxia nuestra gira alrededor de una fuerza que la mantiene. Y nosotros que estudiamos la Biblia, que creemos en Dios, sabemos cuál es esa fuerza. ¿Cuál es esa fuerza? Es Dios que sustenta todo. Por lo tanto, el cielo debe estar en el centro del universo. Los científicos han descubierto también que el universo continuamente se está expandiendo, demostrando de alguna manera para aquellos que creemos en Dios, que Dios continuamente está creando. Entonces, en esta reunión que se presentan los hijos de Dios delante de Dios, ¿quiénes son los que están? Allí van a esta reunión los representantes de cada planeta. ¿Cómo sabemos que son los representantes? Porque cuando nosotros vimos el sermón pasado, cuando Dios creó este mundo, Dios puso a Adán y a Eva y dice que los puso como señores de este planeta, los puso para sojuzgar este planeta. En otras palabras, la Biblia nos dice que Adán era como el virrey de Dios, el representante de Dios aquí en la tierra, o sea, Dios le entregó este planeta y Adán y Eva nos representaban a nosotros. Nosotros en Adán todos caímos y en el segundo Adán todos ¿qué? Todos vivimos. O sea que es un representante. Adán era un representante de este planeta. Entonces, cuando se hacía esta reunión, vamos a llamarle la reunión de los planetas unidos, ¿quién iba representando este planeta? Adán y Eva iban representando este planeta, esa reunión. ¿Qué es esa reunión? Esa reunión nos muestra algo de lo que es Dios. Dios administra el universo, pero Él no lo administra como un ser totalitario o ¿cómo se dice? Un dictador. Dios comparte los planes del universo con las criaturas y les permite a sus criaturas tomar decisiones sobre los planes del universo. Me encanta ese Dios que muestra la Biblia. Es un Dios totalmente diferente al que nos enseñaron y es totalmente diferente al que nos muestran los dirigentes de esta tierra. Porque a nosotros no nos gusta compartir el poder. A nosotros nos gusta, y eso lo vemos incluso hasta en las iglesias mismas, vemos muchas veces que hay personas que son muchas veces que se enquistan en el poder y no quieren repartir el poder. Y muchas veces en las iglesias se forman élites que quieren tener el poder y que todos sigan a esas personas. Eso no es el modelo de gobierno que la Biblia presenta. Dios comparte su gobierno con todas sus criaturas. Ese es el gobierno de Dios y ese es el Dios que muestra la Biblia. Y si queremos ser de ese reino, tenemos que seguir los mismos principios que Dios sigue. Pero acá viene lo más maravilloso. ¿Qué hace Satanás entre todos estos representantes de los planetas? ¿A qué planeta representa Satanás? Bueno, nosotros dijimos que cuando Adán y Eva fueron creados, Adán y Eva eran los que nos representaban en esa reunión, pero cuando Adán y Eva entregan el gobierno de este planeta a una fuerza que es contraria a Dios, a quien ellos entregan el gobierno, a quienes ellos se someten, se transforma en el representante de este planeta. Y cuando Adán le entrega a Satanás, Adán y Eva le entregan a Satanás el gobierno de este planeta, Satanás se transforma en representante de este planeta y Satanás tiene una banca en esta reunión del cielo representando al planeta Tierra. Ahora, si ustedes fueran Dios, ¿hubieran permitido eso? ¿Hubieran permitido eso? Con lo malo que es Satanás, porque Satanás no tiene un problema con las criaturas. Satanás tiene un problema con Dios. Satanás le hizo la guerra a Dios. Satanás odia a Dios. Y así todo, Dios lo deja entrar al cielo representando un planeta que lo eligió. Simplemente, ¿saben por qué? Porque Dios respeta la libertad de cada uno. Dios respeta las decisiones de cada uno. Ese es el Dios de la Biblia. No es un Dios que si no le cae bien a alguien lo elimina. No es un Dios que si alguien opina en contra de él, lo trata de sacar. No, Dios es un Dios respetuoso de la libertad y respeta las decisiones, aunque sean contrarias a lo que Él recomienda. A nosotros no nos gustan esos dioses, ese Dios, mejor dicho. Y cuidado, con alguien hablar en contra del pastor Joel Barrios. Porque yo tengo el poder acá.
Y cuando pueda, quizás no lo haga de manera abierta, pero cuando pueda, por aquí, por allá, voy a tratar de destruir a la persona que se me opone. Porque Dios me ha dado poder, entre comillas. Nosotros utilizamos el poder para ponernos en el centro y sacar de enfrente de nosotros a aquellos que nos hacen oposición. Dios no trabaja así. Y justamente Él lo que quiere mostrar en el libro de Job y quiere mostrar en toda la Biblia, que Él de la única manera que gana las batallas es con amor y con respeto. Nunca atropellando a nadie. Nunca. Si entendiéramos eso los cristianos, si entendiéramos eso en las iglesias, y allí está Satanás representando al planeta Tierra. ¿Y a qué va Satanás a esta reunión? Satanás va a esta reunión con dos objetivos. Primero, es representar mal a Dios delante de todos los seres creados. Porque así como Satanás ganó este mundo, él sabe que puede ganar otros mundos o que podría ganar otros mundos. Y si él, como sabe que Dios respeta la decisión de cada mundo, él desde esa asamblea podría convencer a los demás mundos de que se unan a su rebelión para poder ganar más terreno como el que ganó aquí en la tierra. Y él no solamente va al mundo a tergiversar el carácter de Dios, va a esta asamblea, delante de los seres creados del universo, sino que él también trata de tergiversar el carácter de Dios delante de las personas de este mundo. No trabaja de la misma manera con el universo que con nosotros. Y uno de los argumentos más fuertes de Satanás con respecto al universo es el siguiente. Satanás dice lo siguiente: fíjense, yo fui el ser creado más parecido a Dios que existió. Fui el ser creado más parecido a Dios que existió. Nadie fue creado tan parecido a Dios. Y ustedes ya vieron el desastre que estoy haciendo en la tierra. Quiere decir que Dios me creó mal. Nos creó con una falla a todos. Y tarde o temprano, si yo, el ser creado más parecido a Dios, me separé de Dios, tarde o temprano todos ustedes se van a separar de Él. Fíjense, no me separé yo solo. Se separaron la tercera parte de los ángeles que estaban en la presencia de Él. No solamente la tercera parte de los ángeles, sino que un planeta se separó de Él. Tarde o temprano todos ustedes se van a separar de Dios. Dios es injusto. Nos creó con una falla. Nos creó para que nosotros caigamos y entonces cuando caemos se realza su amor. Y Él está jugando, nos utiliza como conejillos de India para que nosotros podamos ensalzarlo a Él, adorarlo a Él. No sirve ese Dios, es un Dios egoísta, es un Dios que nos usa como conejillos de India para realzar su carácter. ¿Hace sentido el argumento de Satanás? Muchísimo sentido. Supónganse que ustedes van en un avión a tirarse en un paracaídas y les dan las instrucciones, están con varias personas, le dan las instrucciones y le dicen: para que se abra tu paracaídas tenés que tirar la cuerdita y ahí se va a abrir el paracaídas. Entonces yo le pregunto al instructor, le digo: pero escúchame, ¿este paracaídas cuando tire la cuerdita se va a abrir? Y el instructor me dice: mira, este es el mejor paracaídas que existe. Nunca se ha construido un paracaídas tan perfecto como esto. No puede fallar este paracaídas. Pero tienes que tirar la cuerdita. Entonces estamos por tirarnos y se tira el primero. Y dice: bueno, yo voy a esperar a ver cómo llega el primero. Y resulta que el primero se tira y no se abre el paracaídas, no se abre el paracaídas, no se abre el paracaídas, no se abre el paracaídas y se estrella contra el piso. ¿Voy a querer tirarme? Cuando el instructor me diga: tírate, ahora es tu turno. Y entonces yo le voy a decir: no me voy a tirar si no se abrió el paracaídas. Y entonces el instructor me dice: es que él no tiró la cuerdita. ¿Y cómo sé que él no tiró la cuerdita? Tenés que creerlo. Él no tiró la cuerdita. Pero si es el mejor paracaídas, entonces eso a mí me pone una inseguridad tremenda, aunque sea el mejor paracaídas, de tirarme yo después de eso. ¿Se dan cuenta? El argumento de Satanás para con el universo es: Dios nos creó fallados a nosotros. Yo soy una víctima de Dios. ¿Por qué? Porque Dios podría haber dicho también, cuando yo me separo de Dios, Él podría haberme no permitido separarme. Si Él sabe todo desde el principio.
Que me hubiera dicho que no. Muchas veces nuestros hijos nos hacen ese argumento. Le decimos, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y entonces después lo hacen, tienen las consecuencias y después de 2 días dicen, ¿por qué me dejaste hacerlo? Es que somos libres. Somos libres. Y Dios no puede, si hay algo que Dios no va a violar, es la libertad de nadie. Y tenemos que entender eso, y eso es lo que está en juego aquí. Entonces después, Satanás, supónganse, el ejemplo que usé es imperfecto, pero Satanás a esta tierra, cuando vemos todo el desastre que pasa aquí en esta tierra, ¿a quién le echamos la culpa? Le echamos la culpa a Dios. Y cuando le echamos la culpa a Dios, comenzamos a decir, ¿cómo yo, siendo fiel a Dios, hay un Dios de amor y permite todo esto? Entonces hay algo que está fallado. Entonces de a poquito todos nos vamos separando de Dios. Justamente por el argumento de que no entendemos el dolor. Y lo que me quiere enseñar el libro de Job es que hay algo que pasa en el cielo que yo no puedo entender. Y vamos a ver qué es lo que pasa en el cielo. En esta reunión parece que hablaron todos los representantes de cada planeta y entonces ahora le toca hablar a Satanás. Y dice así, vamos del versículo 6 en adelante. Un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios y entre ellos vino también Satanás. Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Y acá viene la parte del pintor, si es que escribió Moisés este libro, donde Moisés trata de ejemplificar una realidad que pasa en el cielo, pero no, por este diálogo no podemos entender todo lo que pasa en el cielo. Y yo no creo que sea que Dios le diga, es como esos nenes que le dicen que le dice a Satanás, Satanás, ¿viste? Yo tengo uno que me es fiel, y que le está haciendo burla a Satanás porque él tiene a alguien que es fiel. No, Dios no es así. Pero acá, ¿qué quiere mostrar? Que hay una disputa entre el bien y el mal, hay una disputa entre Dios y Satanás. Y hay algo que nos dice aquí la Biblia, es que Dios pone un cerco alrededor de sus hijos. Un cerco que Satanás no tiene acceso, a menos que en ese diálogo cosmológico, si podríamos decir, ese diálogo divino con los seres creados, a través de un diálogo y de la argumentación hay algo que puede pasar y hay un acceso que Satanás puede tener hacia aquellos que viven en esta tierra. Y Satanás levanta una duda, porque lo que Satanás siempre hace es levantar dudas. Es así que Satanás trata de hacer que la gente deje a Dios, levantando dudas. Pero ahora no levanta dudas en el corazón de Dios. Satanás levanta dudas en los seres del universo. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, yo voy a ganar esta guerra con amor. Pero sin embargo Satanás dice, mira, tú no estás ganando ninguna guerra con amor. Job es fiel a ti simplemente por las bendiciones que tú le das. Y tenía cierta razón Satanás, podríamos decir. Si nosotros decimos que todo el que venga desde mañana a Forest City va a ser el más rico de Orlando, se llenaría. Tendríamos que hacer 20 turnos todas las noches. Satanás quería mostrar que Dios compra a sus hijos con bendiciones y que sus hijos no siguen a Dios por Dios mismo, sino que siguen a Dios por las bendiciones que les da. Justamente Satanás quería mostrar que Job era legalista. Job era de esas personas que quieren ser fieles para recibir la bendición. Son esas personas que dan el diezmo y la ofrenda para que Dios los bendiga. Son esas personas que se portan bien porque no quieren perderse. Son esas personas que, porque les han hablado del infierno y que se van a quemar continuamente en el infierno, se portan bien porque no quieren sufrir eternamente. Pero no les interesa la persona de Dios. Es más, no tienen relación, porque cuando yo me relaciono con alguien para que me dé cosas, yo no me relaciono con esa persona, simplemente me relaciono con las cosas que me da.
Puede ser que hoy le esté hablando a muchas personas que están con Dios por las bendiciones que Dios está dispuesto a dar, pero no por Dios mismo. Satanás levanta una duda y me imagino que todos habrán comentado, se habrá hecho un murmullo allí en esa asamblea como diciendo, ¿qué pasará si a Job se le sacan las cosas? ¿Será que él es fiel realmente a Dios porque lo ama? ¿Será que realmente el gobierno de amor de Dios es exitoso? ¿O realmente si se le sacan todas las bendiciones a Job, él se va a dejar a Dios instantáneamente? Y ustedes saben la historia. Vamos a leer. Versículo 12 dice así: dijo Jehová a Satanás, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero de Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas pasían cerca de ellos. De pronto nos asaltaron los sabeos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo, escuchen bien qué dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó a ovejas y pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Fuego de dónde? ¿Fuego de quién? Fuego de Dios. Satanás ahora empieza a tener éxito porque ahora la gente de esta tierra comienza a pensar que el que tira el fuego, el que destruye, ¿quién es? Es Dios. Y así lo registra Moisés, como que eligieron fuego de Dios, pero por lo que nosotros vemos no era fuego de Dios. Pero acá dice fuego de Dios. Fuego de Dios cayó del cielo y quemó a las ovejas y pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 17. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, 3 escuadrones de caldeos arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Cuando un gran viento se levantó del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza. Luego, postrado en tierra, adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová ¿qué? Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Quedó demostrado que si Job tenía que elegir entre sus riquezas y Dios, ¿a quién elegía? A Dios. Si Job tenía que elegir entre sus criados y Dios, ¿a quién elegía? A Dios. Si Job tenía que elegir entre su familia y Dios, ¿a quién elegía? A Dios. Si Job tenía que elegir entre su trabajo y Dios, elegía a Dios. Si Job tenía que elegir entre su novia y Dios, elegía a Dios. Si Job tenía que elegir entre ver pornografía y Dios, elegía a Dios. Si Job tenía que elegir entre ser honesto en el trabajo para ganar, o ser deshonesto en el trabajo y ganar más plata, y Dios, elegía a Dios. Y lo interesante es que Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová ¿qué? Y Jehová quitó. Y ahora pregunto, ¿Jehová había quitado? No. Pero eso es lo que pasa en el corazón del hombre cuando se enfrenta con el dolor. Enseguida, automáticamente, Satanás gana la batalla haciéndonos pensar que lo que él provoca, lo provoca Dios. Y nosotros muchas veces leemos este versículo y pensamos que Job dijo inspirado por Dios que Jehová quitó. No, Jehová no quitó nada. Jehová lo único que podía hacer es bendecir. Jehová lo que había hecho fue poner un cerco. Pero por cosas que Job no entendía, por cosas que nosotros no entendemos, por un diálogo que tenía que ver entre el bien y el mal, que tiene que ver con las consecuencias eternas, que tiene que ver con respetar la libertad de los seres humanos, que tiene que ver con que el universo pueda entender que Dios es amor. Dios tuvo que levantar
ese cerco que había puesto alrededor de Job, con tristeza para Dios. La pregunta es, ¿tenía que crecer Job todavía? Sí, por supuesto que sí. Y de eso vamos a analizar un poquito después. Pero había dimensiones de la vida que Job todavía no entendía. Y Dios aprovechó esta intervención de Satanás, donde pidió quitar el cerco, levantando dudas. Para que Job pueda seguir conociéndolo más y pueda seguir creciendo. Vuelvo a repetir, Job no sabía nada de lo que estaba pasando en el cielo. No tenía ni idea. Como tú no sabes nada de lo que está pasando en el cielo cuando estás sufriendo, cuando estás pasando por dolor. Como tú en este momento que hay gente que ha perdido sus familiares por el coronavirus. No pueden entender por qué. Como tú en este momento cuando tu esposo te ha sido infiel y te ha dejado con hijos y tú has querido ser fiel, no entiendes por qué. Job tampoco lo entendía, pero Job tomó una decisión que debiera ser la decisión que todos deberíamos tomar. A pesar que no entiendo, permanezco con él. A pesar que no entiendo, sigo confiando. Y entonces de vuelta viene la reunión en el cielo. Pasó un tiempo, no sabemos cuánto. Capítulo 2. Dice así, otro día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás para presentarse delante de Jehová. Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Todavía mantiene su integridad a pesar que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Hasta el mismo Dios, como lo presenta Moisés, pareciera como que Dios arruinó a Job. Y esas son las letras de Moisés, lo que escribió Moisés, pero no es lo que realmente representa verdaderamente lo que pasó. Nosotros tenemos que leer todo el libro para entender, no quedarnos en esta palabra y entender que Dios no arruinó a Job. Y por eso mucha gente cuando lee, por ejemplo, un versículo por allí que dice que Dios destruye, que Dios hace esto, entonces dicen, no, Dios destruye porque leen un versículo por allí o por allá. Pero tenemos que entender el mensaje de la Biblia. No tenemos que simplemente por un arbolito que está desfigurado decir así son los árboles. Refiriéndome al ejemplo que presenté recién de los cuadros. Los profetas están tratando de escribir y de describir lo mejor posible, pero con limitaciones e imperfectamente quién es Dios. Y por eso necesitamos una Biblia de 66 libros para, por medio de la comparación, podamos descubrir realmente quién es Dios, porque Dios nos dejó la Biblia para conocerlo a Él. Y entonces Jehová le dice a Satanás, le dice que Job todavía mantiene su integridad a pesar que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Versículo 4 dice, respondiendo Satanás a Jehová dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Pero extiende tu mano, toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Nuevamente se levanta una duda. Y entonces dice, lo que pasa, Señor, que tú no me dejaste tocarle la salud. Y tú sabes que para un ser humano la salud es lo más importante. Él te sigue simplemente porque no quiere que le toques la salud. Él tiene miedo simplemente para que tú le sigas preservando la salud. Por eso te sigue. Y en esto sí me ganaste un punto. Porque ¿saben qué? Satanás siempre pierde con Dios. Siempre. Ustedes no van a encontrar una vez que Satanás gane con Dios. Y es interesante que Dios Dios nunca utiliza la fuerza para ganarle a Satanás. Dice, pero quítale la salud y vamos a ver qué pasa. Se levanta otra duda. Y como Dios es un Dios respetuoso, un Dios que tiene que dejar que el universo entienda voluntariamente quién es Él, deja actuar a Satanás. Y dijo el versículo 6, dijo Jehová a Satanás, Él está en tus manos, pero guarda su vida. Salió entonces Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una llaga maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y Job, sentado en medio de ceniza, tomaba un trozo de tiesto y se rascaba con él. Entonces le dijo su mujer,
¿Aún te mantienes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Él le dijo, como suele hablar cualquier mujer insensata, así has hablado. Pues ¿qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Impresionante. Sale Satanás y ahora lo hiere a Job con una sarna maligna. Dice que la única manera de encontrar algo de alivio era tomar un ladrillo. O sea, Job tomaba un ladrillo y se rascaba con el ladrillo. Y así todo no encontraba alivio. El único apoyo emocional que tenía Job era su esposa. El único. Era quien le podía dar consuelo. Sin embargo, Satanás también se agarra de su esposa, también le hace malinterpretar el carácter de Dios a su esposa y su esposa comienza a pensar, ¿pero cómo? Si él es fiel, si él ha sido fiel, mira lo que está sucediendo. Y entonces se acerca y le dice, pero Job, no puedes seguir siendo fiel a ese Dios que ha provocado tantas cosas en tu vida. Tú has sido fiel, le has dado comida a los pobres, hacías un culto familiar todos los días, te has preocupado por tu familia, has sido un buen esposo. No sirve ese Dios, no sirve. Hemos perdido todo en un día, hemos perdido nuestros hijos. Y sin duda que estaba muy dolida la esposa de Job. Maldice a ese Dios y muérete. No lo decía con maldad ella, lo decía con rabia a ese Dios que servían, que no había servido de nada servirlo. Así como tú hoy puedes estar sintiendo exactamente lo mismo. Y entonces Job le dice a su mujer, mujer, estás hablando como una necia. Solamente estaremos con Dios cuando nos van las cosas bien. Y cuando las cosas van mal, lo dejaremos. Job podría haber dicho, ¿tú crees que soy como un matrimonio del siglo XXI? Que nos prometemos, hacemos una ceremonia con un montón de cosas y queremos sacar fotos y prometemos y hacemos un voto matrimonial y decimos que en la enfermedad, en la salud y después ante el primer problema estamos pensando en separarnos. ¿Tú crees que soy uno de esos? No. No hables como una necia. Job no sabía lo que estaba pasando. Pero entonces vienen 3 amigos de Job a consolarlo. Y más vale, dice, que tener amigos como eso, mejor tener enemigos. Porque estos amigos vienen a consolarlo, están 7 días callados, estaban haciendo muy bien. Eso era muy bueno lo que estaban, se callaron. Pero empezaron a hablar y arruinaron todo. ¿Y saben por qué? No era que eran malos, sino que tenían una concepción errada de Dios, como nosotros muchas veces en las iglesias. Eran personas religiosas, eran personas que iban a la iglesia, pero no conocían al Dios de la iglesia. Conocían al Dios que le habían enseñado. Entonces ellos cuando empezaron a hablar, ¿qué quisieron convencerlo a Job? Le empezaban a decir, Job, mira, nosotros realmente te admirábamos mucho. Te admirábamos mucho, eras el más rico, todo el mundo te aplaudía, pero ahora nos damos cuenta que algún pecadito escondido tenías. Algún pecadito escondido tenía. Entonces Job decía, no, pero yo no, está bien, soy pecador, yo trato de confesar mis pecados, no, soy imperfecto, pero yo trataba de hacerlo mejor. No se estás mintiendo, algún pecadito tenías. Y entonces el libro de Job es una discusión entre Job y sus amigos, Job tratando de convencerlos a ellos de que él no sabía por qué estaba sufriendo. Si bien no era perfecto, pero él no se merecía lo que estaba viviendo. Y ellos le decían, no, mira cómo estamos nosotros porque somos fieles. Pero tú, no puede ser que estés sufriendo así, ¿no? Algo escondido tienes. Así como nosotros pensamos también de aquellas personas que tienen sufrimiento, que decimos, estas personas vieron en las iglesias que hay personas que parece que tienen una maldición por detrás de ellos. Enseguida empezamos a pensar, es que no deben ser fieles. Y sí, hay veces cosechamos las consecuencias de nuestras decisiones, pero muchas veces no. Porque hay un mundo, hay un universo que está metido en una batalla entre el bien y el mal, y para que esa batalla termine de definirse se tienen que demostrar cosas que nosotros no entendemos. No entendemos. Y en ese diálogo comienza a surgir la rabia en Job. Y en ese diálogo comienza a surgir desconformidad en Job. Y no desconformidad con sus amigos, sino que empieza a surgir desconformidad ¿con quién? Con Dios mismo. Y Job comienza a cuestionar al Dios que le dio vida. Job comienza a desear morir. Job comienza a decir, más vale nunca haber nacido, más vale ser como un abortivo antes que haber nacido.
Y Job comienza a discutir con Dios y comienza a discutir con ese Dios que él no entendía, pero del cual no quería separarse, y comienza a decirle: mira, yo quiero que vengas y me digas aquí qué es lo que pasa. Yo quiero discutir contigo, yo quiero que nos sentemos uno al otro y te quiero decir mis razones y quiero decirte que yo tengo razón. ¿Y qué respuesta de Dios recibía Job? Ninguna. Ninguna. Pero, como siempre decimos, muchas veces cuando Dios se calla es cuando más fuerte está hablando. Y yo me imagino que Dios habrá escuchado a los amigos, habrá escuchado a Job, habrá sufrido. Job no entendía qué era lo que estaba pasando, no entendía de esta asamblea en el cielo, no sabía nada, absolutamente nada de eso. Pero llega el fin del valle de sombra y de muerte de Job. Y ese fin del valle de sombra y de muerte de Job llega con una discusión en la cual mismo Dios ahora sí decide hablarle a Job directamente. Yo no sé si le habló en un sueño, si le habló de una voz, porque Dios nos habla de diferentes maneras. Pero ¿sabes qué? Si tú permaneces en Dios, a pesar de que tengas rabia con Él, a pesar de que no entiendas, a pesar de que tengas la tentación de irte, pero si permaneces con Él, en algún momento Dios te va a hablar. Y ¿sabes qué? Dios no te va a hablar así ahora. Porque Dios no se sentó con Job y le dice: Job, ahora vas a entender. ¿Sabes qué es lo que hizo Dios? Si ustedes quieren, después lean en sus casas la Biblia. Dios le muestra a Job quién es Él. Dios le muestra la grandeza de la creación. Y le muestra todo lo que es el universo. Y cualquiera de nosotros, al ver el universo, simplemente veamos un documental de lo que es el universo, de lo que percibimos que es el universo, y vemos que es una maquinaria perfecta, algo que tiene que haber una inteligencia por detrás, que tiene que haber creado esto, y que es todo tan perfecto que los científicos pueden predecir con años de anticipación las cosas que van a ocurrir. Y Dios le muestra toda la maquinaria del universo y la maquinaria de la naturaleza, porque no solamente es el universo, sino que es inexplicable todos los mecanismos que hay dentro de este mundo nomás. Y Dios le dice: ¿eres tú creador, Job? ¿Entiendes todo lo que yo hice? Y Job tiene que decir: no entiendo nada, Señor, ahora me doy cuenta, no entiendo nada. Bueno, quiero decirte algo, Job. Si ya es complicado entender aquello que yo hice perfecto, imagínate lo complicado que es entender cuando aquello perfecto se contaminó. Y que tú entiendas que yo estoy trabajando en eso que se contaminó para que vuelva a ser perfecto. Pero si tú no entiendes lo perfecto, ¿cómo vas a entender aquello que yo estoy haciendo dentro de lo imperfecto para que vuelva a ser perfecto? Y entonces Dios le dice a Job, y eso es lo que termina el libro de Job diciendo: Job, tú no vas a entender, no me pidas que te explique, yo me voy a revelar a ti, y yo me voy a revelar y yo te voy a dar la seguridad de que te amo, yo te voy a dar la seguridad de que va a haber victoria, yo te voy a dar la seguridad de que esto va a pasar, pero ahora permanece conmigo, simplemente conóceme de un lado que todavía tú no conocías, conóceme como un Dios que está trabajando en medio de la lucha entre el bien y el mal para acabar con el mal para siempre y para que no sufras más. Y cuando Dios se revela a sí mismo a Job, entonces en el capítulo 42, versículo 1 dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. ¿Quién es el que falto de entendimiento oscurece el consejo? Así hablaba yo y nada entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Escucha, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y fíjense lo que dice Job: de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven.
Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y ahora aparece en este diálogo Job que parece que ya ni le pica la sarna, a pesar que todavía la tenía. Parece que se olvidó de todos los... Porque ahora encontró una revelación de Dios que todavía no conocía. Y cuando tú conoces a Dios en un horizonte o cruzas un horizonte que todavía no habías cruzado, esa revelación de Dios trae consuelo, trae alegría, trae aceptación. Algo que tú no puedes entender, pero que Dios hace en tu vida cuando no puedes entender aquello que viviste. Tú no necesitas que alguien te dé razones. Tú y yo necesitamos una revelación de Dios. Conocer quién es Dios. Tu vida y mi vida está estancada quizás en una iglesia porque nos hemos conformado con la lección de la escuela sabática y con la devoción matutina y no nos hemos metido en la Biblia para descubrir ese horizonte, en esos dibujos que tiene la Biblia, que son dibujos confusos, pero que al estudiarlos comienza a resurgir una revelación de Dios que nos trae paz, tranquilidad en medio de la tormenta. Y entonces ahora ya Job no necesita más nada, solamente con la revelación de Dios estaba conforme, no le pide absolutamente nada a Dios, pero Dios como no puede dejar de bendecir, como Dios ya se había revelado, como quedó demostrado que Él solamente vence con el amor, como quedó demostrado que Él no utiliza la fuerza para que sus hijos lo sigan, Él no utiliza el cohecho para que sus hijos, no les da caramelos a sus hijos para que sus hijos estén contentos, Él simplemente se da a sí mismo. Y cuando queda demostrado eso y el amor de Dios se realza, Dios quita a Satanás de al lado de Job, pone nuevamente un cerco y transforma la maldición en una bendición. Y sí, Job sigue sin entender un montón de cosas. Pero Dios ahora lo bendice y para que sepa Job que no lo estaba, simplemente que Dios estaba dolido también por lo que había vivido, por las pérdidas que había tenido, le triplica las ganancias de sus riquezas. Y no solamente ahora le da hijos, y nuevamente le da 7 hijos y 3 hijas. La misma cantidad de hijos que tenía. Sí, la pérdida ya había estado, pero ahora le da nuevamente 10 hijos y las 3 hijas. No eran 3 hijas normales, eran las más hermosas de la tierra, como para decir, sí, yo estoy contigo, yo sé que ya no vas a poder recuperar, en este momento no vas a poder recuperar tu familia, pero yo voy a compensar esto por ahora. Porque cuando llegue la eternidad, Job, vas a tener 20, no vas a tener 10. Cuando llegue la eternidad, Job, vas a comprender que 70 años de infelicidad, o no de felicidad, de dolor aquí en la tierra, no va a ser nada cuando estés en la eternidad, viviendo cada día, siendo un poquito más feliz. ¿Qué van a ser 6.000 años de pecado cuando estemos en el año 3.300 trillones de la era después de la segunda venida de Cristo y miremos para este mundo y en nuestra vida que duró 70 años, 80, 90, 100, lo que más duran, y miremos nuestra vida y vamos a decir qué costó, qué importó lo que pasamos por allí, si esto fue para que el mal nunca más vuelva. El argumento de Satanás en ese momento se vino abajo, pero Satanás siguió trabajando con mucho éxito entre medio de nosotros, haciéndonos creer que Dios es injusto y que Dios es el responsable del mal. Y que Dios es el responsable. Entonces, el argumento de Satanás es, miren, si yo fui el más perfecto y me separé de Dios, tú no puedes ser fiel a Dios. Nadie puede ser fiel a Dios, porque con Dios no se puede ser fiel. Es más, con Dios es una carga. Si estamos con Dios es para tener bendiciones, pero nadie es feliz con Dios. Y si no, pregúntenle a los jóvenes lo que piensan de Dios. Pregúntenle a los jóvenes cuando uno les dice, vamos a leer la Biblia o algo por el estilo. Todavía ellos están luchando también con la tentación de Satanás. Y eso no pasa con los jóvenes, pasa con los adultos también. Pídanle a un adulto que viene a la iglesia todos los sábados que se entregue completamente. Que viva para Dios toda la semana. No, es la minoría de las iglesias que viven para Dios toda la semana. La mayoría nos conformamos con tener un Dios a medias. Y por eso también estamos con una insatisfacción muy grande, porque no nos hemos entregado al Dios que habla la Biblia.
Pero Satanás dice, no, no se puede ser fiel a Dios, pero resulta que los argumentos de Satanás vienen a colapsar, no solamente para Satanás, sino para todo el universo, cuando Dios decide hacerse carne en Cristo. Cuando Dios decide hacerse carne en Cristo, se acabaron los argumentos de Satanás. Porque Dios ahora se hace hombre, y quiero decirte algo porque esto es un misterio. Dios cuando se hace hombre en Cristo, no se hace un semidios en Cristo. No es un Dios más pequeño que se hace hombre. No, Dios se hace hombre. Y cuando Dios se hace hombre, pierde la conciencia del verbo, pierde la conciencia divina. Y se tiene que hacer un bebé, y Dios entrega a su Hijo para que los seres humanos, pecadores, con todas las limitaciones que tengamos, criemos a su Hijo. Lo criemos a Él mismo. Impresionante. Esto no entra en la cabeza. Y Jesús comienza a crecer. Y Él tiene que descubrir por la fe que Él es hijo de Dios, porque Él no sabía en el verbo que Él era hijo de Dios. Él tiene que descubrir, tiene que ir dándose cuenta que era Dios. Y en la medida que esa conciencia Dios se le iba revelando como se nos revela a nosotros, Él iba tomando conciencia que era un ser superior, Él iba tomando conciencia que era Dios en la carne, y en eso iba tomando entonces, aceptando su misión, no la iba rechazando, e iba entregándose a su Padre para vivir y mostrarnos cómo se puede vivir en la presencia del Padre, sin que Dios nos esté bendiciendo para que le seamos fieles, sino que le somos fieles porque Él es amor. ¿Y saben qué? Satanás lo último que quería era que Cristo muera. Porque si un ser humano vivía sin pecar, él perdía la banca, el acceso al cielo. Y de ahí ya no podía tentar más, poner más dudas en el universo. Con un hombre que viva sin pecar. Y por eso Satanás hizo el camino de Jesús a la cruz lo más difícil, lo puso con demasiadas dificultades. Él no quería que Jesús muera y por eso a los dirigentes religiosos le decían, si tú eres hijo de Dios, baja de la cruz. Eso era lo que quería Satanás, que Jesús baje de la cruz. Pero como Jesús en su conciencia se dio cuenta que tenía que mostrar que era Dios y que Dios es fiel, que Dios nunca deja, que Dios no deja de amar nunca, Él fue hasta el final. Y por eso cuando estaba allí en la cruz dijo, Padre, a todos aquellos que lo escupían, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque yo vine a mostrar quién eres tú. Yo vine a mostrar quién es Dios en la carne. Yo soy la contextualización de Dios. Me hice pequeño, me hice un cuadro para que la gente vea quién eres tú, para que la gente entienda, porque nunca te habían visto, pero ahora han visto a Dios en la carne. Y con esto que estoy haciendo, ahora estos seres humanos que te están rechazando van a ser tus hijos. Porque ellos ahora van a compartir la naturaleza divina. ¡Qué privilegio! Y Jesús dijo, consumado es. Y murió. Y Jesús resucita como un victorioso. Y cuando Jesús resucita, va al cielo. Y cuando va al cielo encontramos lo que pasa en Apocalipsis capítulo 12. En Apocalipsis capítulo 12 nos dice que Satanás fue echado del cielo, no al principio, sino que fue echado del cielo después del ascenso de Cristo, cuando Cristo fue como hombre a ocupar el lugar que Adán había entregado representando este planeta. Y ahora ya no nos representa alguien que nos acusa. Ahora no nos representa a alguien que nos quiere destruir en el cielo, sino que ahora nos representa a alguien que nos ama. Nos representa a alguien que caminó con nosotros. Nos representa a alguien que nos ha perdonado a pesar que le escupimos la cara. Nos representa a aquel que es amor para siempre. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que se manifiesta en Jesucristo. Hoy quiero decirte, hermano y hermana, tú estás pasando por dolor. Pero hay algo que Jesús quiere que entiendas. Jesús nunca te dijo que no tendrás dolor en tu vida. Él lo que te prometió es que no vas a tener sufrimiento.
¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es la inhabilidad de poder aceptar el dolor. Y hoy lo que Dios te dice a ti, Él te dice, no trates de entender lo que te está pasando. Simplemente conóceme. Acepta la revelación de mi amor. Tú tienes algo mucho más grande que lo que tenía Job. Yo le pude hablar de la creación a Job. Pero hoy Dios te dice a ti, yo te puedo mostrar quién soy yo caminando en la tierra. Y sabes qué, ese dolor que tienes, si me lo entregas, nunca va a llegar a ser sufrimiento. El libro de Job nos quiere decir que, o nos muestra el mensaje, es que Dios está dispuesto a transformar la maldición en tu vida en una bendición, simplemente porque te ama. Sí, puedes estar enojado con Dios, puedes estar enojada, puede ser que discutas, puede ser que incluso le hayas dicho cosas que después no querías decirle, pero lo importante es que no te vayas de la presencia de Él. ¿Y sabes qué? Dios no se enoja. Es interesante porque los que copiaban la Biblia, cuando la esposa de Job le dice, maldice a Dios y muérete, ellos tenían tanto miedo de Dios que pusieron bendice a Dios y muérete, porque tenían miedo de poner maldice porque si no Dios se podía enojar. Los copistas de la Biblia tenían tergiversado también el carácter de Dios. Y en la medida que fueron entendiendo, fueron siendo más flexibles para darse cuenta que Dios no viene para condenar, Él solamente quiere salvar. Dios no destruye, solamente da vida. Dios no condena, Dios salva. Y estamos en una lucha entre el bien y el mal. Una lucha entre Cristo y Satanás. Esa lucha la comenzó Satanás mismo. Y Jesús dijo algo muy claro, que acá viene la parte en Mateo capítulo 12. Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. En esta lucha universal que hay entre el bien y el mal, ya se está por definir y ya está por terminar. Y nunca más se levantará el mal. Pero tú y yo no podemos estar en el medio. ¿Estamos en un lado o estamos en el otro? Y por eso hoy yo quiero invitarte para que tomes la decisión de ponerte del lado de Cristo. Que dejes de aceptar las mentiras de Satanás, haciéndote pensar que el sufrimiento viene de Dios. Que estar con Dios es lo más horrible que existe. Sí, ahora sí te puedo decir, hay gente que va a las iglesias y no está con Dios, y por eso las iglesias sin Dios son es la tortura más grande que existe. Las iglesias que son instituciones religiosas, que no tienen a Dios, que simplemente son programas, que son simplemente gente que está haciendo cosas para que la iglesia crezca, gente que trata a la iglesia como si fuera una corporación. Esas iglesias aburren, esas iglesias matan, esas iglesias no muestran a Dios. Las iglesias que muestran a Dios son las que vive el Espíritu. Y las iglesias somos tú y yo. No es cuestión de decir, las instituciones son malas. No, las instituciones las forman personas. Personas llenas del Espíritu o personas llenas de sí mismas. Personas llenas del Espíritu o personas engañadas por Satanás. Y por eso hoy mi llamado es a que aceptes a Cristo. Y que juntos conozcamos el Dios de la Biblia. Ese Dios que vino solamente para salvar. Que no mata ni destruye. Y que va a vencer, y va a vencer con solamente un arma, con solamente un poder, el poder del amor. Cuando Dios se hace chico, es cuando está por vencer. Es interesante que Dios, para vencer a alguien, como Él es el más poderoso de todos, Él nunca baja al nivel de la persona con que lucha. Para vencer a alguien, se hace más bajo que aquel que lo amenaza. Jesús venció a Satanás como hombre.
Y lo venció, usando solamente el amor como arma. Y por eso cuando tú estés persiguiendo a un hijo de Dios y veas que ese hijo de Dios se está haciendo cada vez más chico, estás a punto de perder. Porque Dios logra la victoria haciéndose más chico que su enemigo. Y por eso no te confundas. Parece que este mundo está dominado por Satanás. Pero los hijos de Dios cada vez nos estamos haciendo más chicos para que Cristo pueda lucir en nosotros. Y cuando Cristo sea más chico o más grande en nosotros, porque nosotros nos hicimos más chicos, Cristo está a punto de vencer y vencerá, porque así lo prometió, porque Él es amor. Que Dios te bendiga.